Tenemos una persona que es polémica, una persona que ha asumido la responsabilidad de dar la cara, una persona que ha asumido la responsabilidad de ser candidato al Congreso, específicamente al Senado, con el número 5 en el partido de López Aliaga, Renovación Popular. Polémico, odiado, querido, con él no hay términos medios. O se le quiere o se le odia. Me acompaña en mesa el ingeniero Absalón Vázquez. Absalón, gracias por venir. Gracias más bien, Bruno, por invitarme y estar acá para poder conversar y dirigirme a tu audiencia. Tienes muchos odiadores de gratis, ¿eh? Ahora te han salido a atacar directo, diciendo que debes 1 millón de soles al Estado, al Poder Judicial. ¿De qué va esta sentencia? ¿De qué va tu defensa ante de lo que te están acusando? Tú no eres principal en esta causa. Entiendo que eres una persona totalmente aleatoria a la causa y que tú has solicitado al Poder Judicial que te digan cuánto es lo que tienes que pagar de ese 1 millón de soles que es solidario entre todos los que participan en esta causa. ¿De qué va esta situación? Cuéntame, Absalón, por favor. Mira, Bruno, realmente esto es una persecución política que ya me la hicieron en los 20 años anteriores y ahora lo reviven nuevamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Poder Judicial y el Ministerio Público la gran parte de los componentes de ellos está politizado, ideologizado. ¿Y por qué? Porque recibieron capacitación, adoctrinamiento de IDL y sus miembros, con financiamiento externo inclusive. Y te voy a demostrar la primera. Por ejemplo, ese caso que se me atribuye dice, la acusación fiscal respecto a la complicidad en el delito de peculado refiere que, debido a su cercanía con el gobierno de Alberto Fujimori, por haber asumido varios cargos públicos, entre ellos algunos despachos ministeriales, se coludió con Montesinos. Oiga, por Dios, ¿qué es esto? ¿Esta es una acusación fiscal? Por supuestos. Porque estuviste cercano, claro. Todo el mundo sabe que fuiste ministro. Pero por supuesto, eso es innegable. Y fui amigo del presidente. Que eres amigo del presidente es innegable. Hasta el último momento. Que has conversado con Vladimiro Montesinos también es innegable. Pero por supuesto, de lo que algunas coordinaciones que había, ¿por qué? En la pacificación tenía que verse en el campo, problema del campo, que se tenía que apoyar al campesinado. En tal sentido, acá, eso es una acusación, imagínense, del año 2001, en la cual, como acusación, que soy amigo de Fujimori, que porque he ocupado cargos ministeriales. Eso es realmente... Bajo esa premisa... Y acá está, por ejemplo, léalo usted, ahí, ese argumento, a ver... Respecto a la complicidad en el delito de peculado, refiere que debido a su cercanía con el gobierno de Alberto Fujimori, por haber asumido varios cargos públicos, entre ellos algunos despachos ministeriales, se coludió con el procesado Montesinos. Esta es una hipótesis. Es una hipótesis. Esta es una hipótesis. Bajo esa premisa, todos los ministros de Toledo también deberían estar presos o encausados. Y de todos los gobiernos que han cometido corrupción. Por supuesto. Entonces, acá se demuestra claramente que todo ese tema es político, es una persecución política, porque no me encontraron nada en todas mis investigaciones como ministro, viceministro, jefe de INADE, etc. En tal sentido, yo no he robado, no me he apropiado en ningún momento de un sol del Estado. No lo digo yo, la propia sentencia, el propio documento dice, mire usted. A ver, ¿qué dice ahí? A ver. Respecto al acusado Vázquez Villanueva, se debe tener en cuenta también que no se ha probado que él directamente haya recibido dinero u otro estipendio estatal. A ver, dígame, no he recibido, esta es la sentencia, a lo que ya llega después de 8 años de investigación. Entonces, ¿qué significa esto? Yo no me he apropiado de nada y esa es la única sentencia que tengo, es la única sentencia, porque el resto se cayó toda, ¿no? Entonces, ¿Absalón Vázquez se apropió de un sol? Nunca. ¿Por qué? Porque yo tengo valores de mi familia, de mi madre y mi padre me enseñaron que si esto no es tuyo, no se toca. En tal sentido, acá digo una vez más, es una persecución política, como lo hicieron con el presidente Fujimori, por ejemplo. A él que lo acusaron de que se había llevado maletas de oro,
millones, sacaron inclusive la comisión para el informe Kroll. A ver, ¿por qué no mostraron el informe Kroll después? Sino que querían hacer todo un circo y si tal vez encontraban algo, con eso lapidaban. Pero ¿acaso dijeron, no, el informe Kroll dice que no hay nada? Nunca lo aparecieron. Se gastó plata del Estado, pero nunca apareció ese informe Kroll. En tal sentido, esta es la venganza política. Las barras de oro, los lingotes de oro que supuestamente había llevado del Banco Central de Reserva, el Banco Central de Reserva, con una autoridad tan seria que hay, ¿acaso han dicho, se ha perdido de acá barras de oro? Nunca. Entonces acá es los caviares, que son los enemigos del Perú, y los enemigos de Alberto Fujimori y de los que hemos trabajado con él, no nos perdonan. Los caviares de Free Palestine, los caviares de teorías conspirativas. Así es, no nos perdonan, porque ellos hubiesen querido que el Perú hoy día esté gobernado por Sendero Luminoso, porque después se transformaron en los defensores de ellos. En tal sentido, acá esto puedo decirle y afirmarle, y acá le voy a dejar este tema para que usted lo tenga realmente. Gracias, Absalón. Pero déjame convertirme en abogado del diablo. Sí, por supuesto. Me convierto en un caviar de esos limeñitos que toman café ahí por el centro de Miraflores. Acá está el documento. Acá está, así se viene a Geopolítica, con documentación, no como otros que vienen acá a hablar tontería y media sin probar nada. Con documentación se viene. Bien. ¿Por qué te odia tanto la caviarada, mi querido Absalón? ¿Por qué? ¿Por qué ven un peligro tu candidatura? ¿Por qué no quieren que tú llegues al Senado? ¿Por qué? Porque saben de que yo trabajé al lado del presidente Fujimori, pero en forma honesta, dedicada, inclusive 24 horas del día cuando fue necesario, visitando sábados, domingos, feriados, fiestas en el campo. Y eso se demuestra cómo, tan fácil, cuando falleció el ingeniero Fujimori, mejor presidente del Perú que hemos tenido. ¿De dónde vino tanta gente? Pero Fujimori fue un asesino, digo yo, como caviar. Fue un asesino y fue un ladrón. Sí, ¿Qué respondes a eso? Eso es lo que dice San Martín, que le puso de lesa humanidad inclusive, y los caviares que repetían, ¿no? Por ejemplo, eso de ahí es un absurdo, porque nunca fue política de Estado el tratar de eliminar a alguien, porque tienen derechos y es parte que estábamos en la Corte Interamericana. Acá hubo la decisión política de trabajar con inteligencia, repotenciar inteligencia como lo que necesita hoy día el país. Inteligencia como lo que ha hecho Estados Unidos con Maduro. ¿Es el trabajo de qué? De inteligencia. No ha sido de bombardeo, no, de inteligencia. Y lo han sacado vivo y coleando a él y a su mujer. O sea que el gran pecado de Alberto Fujimori fue crear la Constitución del 93, las instituciones independientes que nos han dado estabilidad económica. ¿Crees tú que ese es el gran pecado y que la izquierda de este país nunca se lo va a perdonar? No le va a perdonar. ¿Por qué? Porque privatizó muchas empresas estatales que servían de plataforma para sus allegados, con sueldos bastante jugosos, con beneficios bastante grandes y estando en quiebra. ¿Y la quiebra cómo la cubrían? Con el presupuesto general de la República y no hacían obras pues por lo pronto. En tal sentido eso no le... Pero más que todo, acá IDL estuvo coludido con Sendero Luminoso. Gorriti estuvo coludido con Sendero Luminoso. Las pruebas están. Yo soy un intelectual que sigo, me gusta leer, hablo poco, pero sí me gusta leer y estar enterado. ¿Acaso no se ve a diario las pruebas verídicas de Gorriti, estar ahí coludido comunicándose con todo, visitando, inclusive exministro de Toledo, diciéndole presidente, Giorliza, diciéndole presidente a Gonzalo? Ese es el equipo que nos ha gobernado y nuevamente el país lo ha llevado abajo. Eso no me cabe la menor duda. Y esos son los que me están atacando nuevamente, pero esto es un tema que ya me juzgaron, me investigaron, me liberaron, estoy rehabilitado y siguen. ¿Por qué? Porque tienen temor que López Aliaga sea presidente de la República y yo sí juego un rol muy importante en el tema agrario. ¿Por qué? Porque lo conozco y el campesinado más humilde me conoce, porque Pronamach lo creamos en el año 1981 y con Pronamach hemos hecho obras en la parte más profundas y esa gente más pobre
vino al velorio de Alberto Fujimori, que durmió inclusive en parques han dormido esa gente, en reconocimiento a lo que se hizo. En tal sentido, acá, ese odio que lo irradia y que lo esparce Gorriti y su compañía IDL, con su institución IDL, y que para eso le pagan, reciben muchos millones de dólares, eso es lo que está pasando. No quieren que López Aliaga gane, pero el tema agrario va a resurgir. Por ejemplo, ya anuncié que el Pronamach, que lo inutilizaron prácticamente, va a volver. ¿Para qué? Para trabajar con los más pobres del Ande, que hoy día están abandonados a su suerte. Las agencias agrarias del Perú, de Canchi, Quispicanchi, Ayabaca y de todo el país, están en cero. Eso lo vamos a repotenciar. ¿Para qué? Para que tenga el campesino más pobre, siquiera hay un aliado para un apoyo, recibir un apoyo. Entonces, Para terminar, Absalón, el concepto general. Acá hay un pago solidario. El término solidario significa que debería ser equitativo, dividido ese millón de soles entre todos los que participan en este proceso judicial. ¿ya? Tú te has acercado al Poder Judicial, has pagado una parte, pero le has dicho al Poder Judicial, de ese millón, ¿cuánto tengo que pagar yo? ¿Hay respuesta del Poder Judicial? Desde el primer momento yo pedí esa aclaración. Y no hay aclaración. Es decir, hace 10 años pedí la aclaración, que me digan muy bien, porque no voy a discutir una sentencia aquí en mi país, ya está. ¿Cuánto es lo que me corresponde a mí, sabiendo que yo no he cogido un sol? O sea, Bajo el concepto que hemos estado leyendo. ¿Cuánto es lo que me toca pagar por reparación civil? Como si hubo con otro procesado. Chumpital le dijeron, devuelva lo que recibió y pague 10.000 soles. En eso quedó. Yo presenté ante la Corte Suprema, pero fue el presidente de esa sala, el doctor César San Martín, quien sin hacer audiencia, rechazó mi pedido y sacó resolución. ¿Dónde se ha visto que en una sala suprema no salga una sesión, una audiencia, para que mi abogado vaya y argumente? Y eso fue, y con un voto discordante, 4-1 salió, pero salió denegándome ese derecho. Realmente esa es la justicia peruana. Sí, pues. Y voy a presentar ahora Se ha politizado la justicia muy peruana. politizada. Prácticamente actúan como una especie de sicarios contra el enemigo político, contra el adversario político. Y para sus amigos, sí, con toda la complacencia, toda la demora, hasta que prescriban, etcétera, etcétera. Dime, me viene una pregunta a la mente y ¿sí? La verdad que no entiendo mucho. ¿Por qué te has alejado del movimiento de Keiko Fujimori y por qué estás postulando con López Aliaga? ¿Qué cortocircuito ha habido ahí? Tú tan cercano, tan amigo de Alberto Fujimori, que has asumido con él la batalla, la defensa de su gobierno, que te debe tanto el fujimorismo y en parte la economía de este país, porque tú has sido uno de los que ha pensado, ha estructurado, ha fundado lo que ha significado la agroexportación ha refundado la agroexportación en este país. ¿Por qué te has alejado de Keiko Fujimori? Sí, ¿Cuáles son tus diferencias? Mira, Bruno, antes de pasar a esa respuesta, yo quisiera decirle a los caviares, si los caviares ladran, es porque estamos avanzando, porque Rafael López Aliaga tiene aceptación en todo el Perú. Y sí, sigue aceptando, sigue creciendo la aceptación de Rafael López Aliaga. Por eso los caviares tienen miedo, tienen pánico. Y por eso es que ladran, pues. Claro. Ahora, con respecto a la pregunta, yo he sido amigo del presidente Fujimori, ¿ya? Y del mejor presidente, como lo he dicho yo siempre, y hasta el último minuto de su vida. ¿Sabes qué? Perdón, antes de hacer un paréntesis. Me encanta cuando, más allá de las discrepancias que yo pueda tener con el gobierno de Alberto Fujimori y contigo mismo, porque no coincidimos en todo, supuesto. La valentía que tienes en decir Fujimori fue el mejor presidente del Perú. ¿Sabes qué? Eso me gusta, porque dice mucho de ti, que tienes valores, que estás claro en tus ideas. Sí. Prosigue, por favor. Mira, sí he dicho eso porque he tenido la suerte, el privilegio de haber trabajado los 10 años de su gobierno cerca a él. ¿Ya? Y ha habido discrepancias, lógicamente, con él, etcétera, etcétera, pero ha hecho lo que nadie se atrevió a hacerlo y lo que nadie pensó que lo podía hacer. ¿Cómo no va a ser que Fujimori trajo la paz? Acabo de estar en Tumbes, me he pasado hasta el Ecuador. Pucha, como peruano, imagínense esa paz viviendo como una hermandad,
un vecino con ecuatorianos bestial. Como con Chile mismo, que saldó. La economía, ¿cómo estaba? Con el Perú, perro muertero, excluido del mundo financiero internacional, con una deuda externa abultada y con no pago a la deuda y de paso con unas arcas fiscales en negativo y con un territorio nacional ocupado por los terroristas que avanzaban y no había la decisión política de enfrentar. Y estos bandidos, los caviares, felices para que sean. Eso es lo que pasa. Yo digo por eso, Fujimori sí fue el mejor presidente porque sentó las bases, construyó más de un colegio diario en todo el país. Carreteras, caminos, pequeños reservorios, árboles, hemos sembrado por todo el país. Acá en Lima, San Juan de Lurigancho, ¿te acuerdas tú? Sí. No tenía agua en el año 90. Comas, Villa María. Es un drama. Ese es un drama. Hoy es inconcebible que en Lima existan distritos que no tienen agua y desagüe. Así es. ¿Qué estamos haciendo con todas las ingentes cantidades de dinero? ¿Eso es por qué? Porque en los últimos 25 años del 2000 se han dedicado a farrear la plata, a gastar la plata y a robarse la plata. Tanto acá a nivel central y a nivel de los gobiernos regionales e inclusive muchos distritos. ¿Cuántos gobernadores regionales con obras inconclusas? Por Dios, vergüenza da. Acá, a través del MTC, por ejemplo, Provías. En todos los sitios hay carreteras a medio hacer y abandonados, debiendo inclusive a los proveedores locales. Eso es un desastre realmente. Absalón, te conocía muchas dotes, eres ingeniero, pero no sabía que eras torero. Me has hecho un pase, no me has contestado. ¿Por qué no estás con Keiko? ¿Qué hay con Keiko y su partido? Porque Keiko es un partido de Fuerza Popular, yo nunca he sido miembro, y Alberto Fujimori era el verdadero Fujimori, verdadero fujimorista. Por eso es que inclusive cuando el presidente sale de la cárcel y dice, nosotros los fujimoristas y Fuerza Popular, Dina Boluarte continuará. Yo soy albertista, soy de Alberto Fujimori y moriré hasta el último día de mi vida como Alberto Fujimori, porque fue mi amigo. Yo soy leal, soy grato. Yo soy grato, ¿por qué? Porque él me dio una oportunidad. Yo fui primer alumno siempre en mi primaria, secundaria, universidad, etc. Y él me dio una oportunidad. Yo no tenía de una familia de abolengo, no tenía carita blanca, no tenía nada. Pero él me dio porque supo mi trayectoria. En tal sentido, yo seré albertista hasta el último día de mi vida y más afín. Yo me sentía con López Aliaga, que me invitó, tuvo la gentileza de invitarme, el ingeniero López Aliaga, y el equipo es más uniforme, y estoy seguro que es mucho, mucho mejor de los candidatos presentes en esta contienda electoral. Conoce el mundo financiero internacional, conoce los problemas sociales del país, conoce por eso se para por los cerros, conoce lo que significa un metro cúbico de agua en los cerros, 20 soles metro cúbico, mientras que en Miraflores 3 soles, 3.20. Imagínense, en Miraflores 3 soles, 3.20, San Isidro 3 soles, 3.20 y en los cerros 25, 20, 25, 28 soles, un metro cúbico de agua con tanque cisterna para que llene su tanquecito la gente. Él lo conoce ahora y conoce el hambre del pueblo. De tu dicho se desprende o puedo analizar que tú encarnas en este momento el viejo fujimorismo, el albertismo. Por supuesto y que Fuerza sí. Popular es cualquier cosa menos lo que fue el fujimorismo embrionario. ¿Algo así? Pero por supuesto yo soy Alberto Fujimori, he trabajado de la mano, hemos pasado Navidad, Año Nuevo, fiestas en el campo, comiendo con el campesinado en las zonas más pobres. En tal sentido, conozco lo que hizo Fujimori, conozco lo que se sacrificó por el país, entregó todo e inclusive sacrificó a su familia. Por eso es que yo he sido total, en estos últimos años nunca he participado, desde que terminó el gobierno del ingeniero Fujimori, nunca participé, ni tampoco tenía previsto participar. Y ese fujimorismo albertista, por así llamarlo, ¿está presente, aún está vivo en tus viajes a provincias, ahora que estás iniciando la campaña? ¿Lo ves? ¿Será determinante tal vez en esta elección ese albertismo? Por supuesto que sí, son mis amigos. Saben que trabajé y nos encontramos en todos lados. Oye, hola. Yo soy albertista, soy fujimorista. Por supuesto que se nota claramente.
Buen Y jale entonces están- el de y están- López Aliaga. Y están apoyándonos. Buen jale. ¿Cómo va tu campaña? ¿Qué estás Bien. haciendo? ¿Qué propones tú de llegar al Senado? Yo quiero explicarle a los espectadores. El Senado va a ser fundamental en las próximas elecciones. Los senadores tenemos que expulgarlos muy bien. Van a tener mucha capacidad de decisión en lo que se venga del próximo gobierno. Es por eso tan importante, más allá de las distancias ideológicas, porque una persona como Absalón Vázquez tiene una forma de ser, pero tal vez una persona de izquierda también es importante, porque hay que combinar las ideas, se tiene que discutir, porque de la discusión nace la luz. Absalón es una persona con experiencia, ha vivido, ha sido golpeado, se ha levantado y ahora está dando la cara. ¿Qué propones, Absalón, para este Congreso que se nos viene y que ojalá sea propicio para ti y que pueda salir senador? Para el país. Y para el país. Esto, mire, antes de dar pie a esa respuesta, por ejemplo, ¿cómo es posible que Fuerza Popular permitió votarlo a Keiji Fujimori del Parlamento y prácticamente votarlo al juicio? Y el juicio terminó, el señor César San Martín, poniéndole 4 años y meses para inhabilitarlo políticamente y $500,000 de soles de reparación civil. ¿Qué es eso? Es una sentencia política, porque ese joven, ¿qué quería? La libertad de su padre, lo único que luchaba. Y por eso le aplican una sentencia de $500,000 de soles. Eso es, por Dios, el pueblo debe entender. Así se ha politizado la justicia. Ahora, con respecto a las propuestas en el Senado, mire usted, seré implacable en defender el agro, porque el agro es la columna vertebral de la economía, y más aún habiendo recursos mineros, que esos recursos mineros se agotan. Y si ahora hay plata producto de esos recursos son vitales para llevar a cabo el desarrollo del agro. Por ejemplo, sembrando unas 200,000 hectáreas al año de reforestación en la sierra, tranquilamente, pero que sea un programa continuo de varios gobiernos que no lo desactiven, se puede llegar a ser una potencia con 8 millones de hectáreas sembradas de árboles en la sierra como Porcón. Oiga, tendríamos una riqueza. Porcón es tu hechura, ¿no? Así es. Porcón es tu hechura. Sí, no, Porcón lo comenzaron unos belgas, ¿Ya? y después lo tuve que apoyar también cuando fui ministro. Cuando fuiste ministro. Y son mis amigos totalmente. En tal sentido. Ahora, tú tienes un especial acento en el desarrollo de la agroindustria en la sierra. Sí. Porque ya la costa Sí. está caminando. Está la costa caminando. ya la Ahí tienen no clara. No hay que perturbarlo. Pero hay candidatos que quieren meterle mano a la... Pero- hay unos candidatos de izquierda que quieren nacionalizar la agroindustria. Por ejemplo. Eso es lógicamente por su desconocimiento y por su ideología. ¿Por qué? Porque los comunistas, ¿ya?, y los caviares quisieran que haya hambre, haya pobreza. ¿Para qué? Para que dependan de ellos. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Cuál es la filosofía de un comunista, de un líder? Que la gente hay que mantenerlo pobre, porque si pasa a la clase media ya son enemigos nuestros y ya no votan. Por eso hay que tenerlo casi de la zona. Lo que pasó en Venezuela, lo que pasa en Cuba, en Nicaragua, etcétera, etcétera. En tal sentido, acá se debe dar la oportunidad del Estado para que esa gente salga de la pobreza y hay emprendimiento, hay mucha capacidad en nuestro país, en la gente más humilde también, para desarrollarse. Hay comunidades en el interior del país que son brillantes. Imagínense, tengo experiencia un montón, ya no cabe acá para ponerle casos, pero realmente hay que promover la agroindustria, por ejemplo. En la Acá- sierra, el acento en la sierra, ¿qué le puedes proponer a nuestros hermanos de los Andes? ¿Qué proyectos interesantes? ¿Cómo podemos juntar este progreso interesante, importante que tiene la costa con la sierra para que ambos se beneficien, se retroalimenten Por del ejemplo, progreso? mire, tratando y sembrando árboles en las partes altas de las cuencas y las partes medias, se va a beneficiar la costa y las partes bajas, porque va a haber más agua y no va a haber muchos sedimentos que se colmaten, se sedimenten en los canales ni en los reservorios. Por hecho, ¿por qué está colmatado? Está ahora al 70% de su capacidad que fue construida. Solamente el 30% almacena de agua. ¿Por qué? Por los sedimentos que ha traído. ¿Por qué? Porque no se hizo reforestación en las partes altas. Eso es todo el problema. Entonces, reforestación es la primera prioridad.
Y ahí, y con lo eso, he hecho ya. y con eso se iniciaría una industria maderera importantísima. Y exportación. ¿Cómo es posible que Chile exporte más madera y muebles que el Perú? Y mueves terminados. cerca de 18 mil millones de dólares Eso cada es año increíble. en 2 millones de hectáreas reforestadas. Y acá tenemos 6 a 7 millones para la sierra y más de 12 millones deforestadas en la selva. Por eso que el plan de gobierno de López Aliaga contempla unos 50,000 hectáreas inicialmente y luego a 100,000 hectáreas de reforestación en la selva. Se va a trabajar con biotecnología para hacer especies mejoradas y de rápido crecimiento. Como lo que pasó con el arándano, por ejemplo. Por supuesto. Que se adaptó, se mejoró la cepa acá y ese es uno de los orgullos del Perú. Y la Universidad Agraria jugó un rol importante, dándole campo, dándole laboratorio para que el emprendedor haga todo lo mismo que se hace con la papa, lo que se quiere hacer con la cereza, que va a ser el próximo boom. El Perú va a ser el número 1 en la cereza, dale 5 años, los chilenos ya están temblando con eso, ¿no? Sí, por supuesto. Perú tiene todas las ventajas para poder hacer eso. El cacao, que viene una ola del cacao muy favorable. Por ejemplo, ahí hay muchísima posibilidad, pero un elemento clave en todo esto es la seguridad. Tiene que haber seguridad. ¿Por qué? Porque ahora hasta el campesino más pobre también le quitan un poco de lo que vende. Va al mercado y vende un poco en su cosecha y ¡pum!, lo asaltan y le quitan. Y en la costa ya sabemos peor. O sea, si en la sierra, en las zonas más abandonadas, ocurre eso, ni hablar. Acá tenemos que eliminar esa lacra, que es la inseguridad. Y para eso se tiene que repotenciar la inteligencia, como lo ha dicho bien el ingeniero López Aliaga. Sí. Porque sin inteligencia no hubiese ocurrido con lo de Maduro. Mire, Maduro es producto ¿de qué? De un trabajo de inteligencia paciente y salió libre y sano el señor Maduro para ser juzgado. Para ser juzgado por narcotraficante y todo lo que eso conlleva. En tal sentido, ahí se tiene que impulsar ello, se tiene que impulsar, por ejemplo, la tecnología para la sierra, como lo hice con la papa ya. Voy a visitar uno de estos días a Guasaguasi, por ejemplo, donde instalé laboratorio de biotecnología para sacar semilla libre de virus. ¿Por qué? Porque la papa la podemos ver bonita, pero si hacemos un análisis ya minucioso, encontramos que tiene virus esa papa. Y si esa papa la sembramos, contaminamos el suelo y esa papa va a rendir un 30-40% menos porque tiene virus. En tal sentido, tenemos que meter tecnología para todos los cultivos. Qué importante es la tecnología, Absalón. Claro. Para el café, por ejemplo, un instituto del café para promover. Perú tiene uno de los índices más bajos de productividad del café porque ha rendido divisas, pero el Estado nunca lo ha apoyado. En este caso vamos a apoyar para el café, para que saquemos las variedades que más adaptadas están y que el campesino ya lo conoce y lo multipliquemos por millones, fotocopias, llamémoslo así, con la tecnología, con la biotecnología. O sea, con plantines, para todas las regiones del país. En tal sentido, el cacao resulta ahora un producto realmente muy fabuloso. Precio excelente. En el segmento de premium somos ecológicos, somos los número 1 en cacao. Sí, pero tenemos que trabajar. Sí. Y en eso tenemos que coordinar mucho para que no se contaminen las aguas. ¿Por qué? Porque si no se deja de exportar. Porque el cadmio, por ejemplo, en Tumbes, que ha permitido que la contaminación del cadmio de la minera en el Ecuador llegue el cadmio y el banano que sale al exterior tiene cadmio y cortaron la importación de Perú, de Tumbes. Acá los espectadores me están preguntando que aclares qué es el Promash. ¿De qué iba el Promash? Pronamash. Pronamash. ¿De qué iba este tema del Pronamash? Ahí, por ejemplo, para apoyar a la reforestación de la familia rural de los más pobres, para hacer conservación de suelos, para hacer un pequeño reservorio, que con ello se trabaja de unos 1,000 o 1,200 metros cúbicos por cada familia y para que tenga que tomar y para sus animalitos. ¿Por qué? Porque las condiciones de la sierra es que por la pendiente llueve y el agua se va y se va llevando desde el suelo y se empobrece el suelo de la sierra. Pero en este caso vamos a almacenar en reservorios pequeños unos 1,000 metros cúbicos. Con 1,000 metros cúbicos es una bendición y cambia su vida a esa gente. Ya lo hemos hecho en Cajamarca, por ejemplo. Y Perú importaba rosas, claveles del Ecuador.
Y ahora en invernaderos pequeños de 250, 300 metros cuadrados, con su reservorio, riego por goteo, se produce rosas. Todas las semanas sacando su tercio de rosas para la gente, las familias para el mercado. Oye, ahí tienen ya su alcancía y pueden vivir. Su vida cambió. Eso se tiene que hacer. Y eso lo hizo Pronamach, por ejemplo. Pequeños reservorios, semillas. Por ejemplo, procesamiento de la quinoa, hojuela de quinoa. ¿Se puede hacer? Claro que se puede. Hojuela de cebada. Y un desayuno, en vez de leche importada, desayuno, si hay leche fresca nacional, leche con hojuela de quinoa es un desayuno de primera. Pues. Me imagino que tú estás también en plena defensa de la Constitución del 93, sobre todo del capítulo económico. ¿Lo vas a blindar? Pero por supuesto, eso es lo primero. Y eso es lo que quisieran los caviares que tú, Susan, tirarse abajo la Constitución. Verónica Mendoza y toda esa mancha de gente. Bueno, tienes a un candidato, López Chao, que quiere meterle mano a las reservas nacionales. Ese señor López Chao creo que no es economista o un mal formado en economía. Cuando habla de esa tontería de que hay que sacar, porque hay tanta plata, hay que sacarlo para poder distribuirlo y no sé cuándo. Para mí eso no es economista. ¿Cómo ves a López Aliaga? Yo hice un editorial hace unos días, me preocupé mucho, cómo lo vi muy cansado, creo que ha adelgazado bastante, creo que deben cuidarlo más. Sí. Han hecho una autocrítica dentro de Renovación Popular sobre esta situación que pasó en el aeropuerto. Él se quedó escuchando, está clarito que se quedó escuchando 17 segundos, más o menos lo que demora el mensaje, pero se le vio muy cansado. Sí, ¿creen que lo deben cuidar más, hacerlo que repose, que se tome sus tiempos? Está bien cansado porque está dándole duro, sí. Y se multiplica. Realmente, por eso es que me hace más sacar fuerzas de donde ya no tengo para poder apoyar a ese hombre. Porque él dice, yo no tengo hijos, no tengo esposa, ¿y para qué tanto dinero? Si no voy a llevar ni un sol cuando parta a otro lado. Entonces, quiero dejar siquiera recuerdo en los niños, recuerdo en las familias, para que tengan su agüita, tengan que comer, porque la desnutrición es fatal hoy día en el país. Y por eso está muy abocado. Por eso es que él ya anunció que va a haber desayuno, almuerzo y comida para todos los alumnos de las escuelas y colegios estatales del Perú. Y además, por ejemplo, en Pronamach él ya aprobó 5,000 tractores. Ahora no tienen tractores en el campo, los pequeños productores. 5,000 tractores, como lo hice yo en el gobierno de Fujimori. 5,000 tractores. Mira la paradoja. El preparar una hectárea con yunta cuesta más o menos, sacándole todos los costos, el alquiler de los toros, el comida de los toros, el gañán, ¿no? Su asistente y todo, más su alimento de él, 3 días, 4 días, y su trago y su coca para que trabaje todo el día. Más o menos sale 900 soles. Interesante lo que cuenta, porque la gente vaya a pensar otra cosa, pero es parte de su idiosincrasia. Exacto. Pero por supuesto. Exacto. Si yo alquilo a alguien mi yunta para que prepare mi suelo, tengo que saber qué es eso. Tengo que pagarle en primer lugar cuánto el que me alquila, pero el que alquila pone su gañán para que opere, y a ese gañán tengo que darle su comida, y al toro también tengo que darle su comida, pero parte de la comida después para el trabajo tienen su coquita y su trago, ¿no? Eso cuesta 900 soles, mientras con un tractor tranquilamente salía 500, 550. ¿Cuál es la paradoja? Que el más pobre paga 900 soles para preparar su hectárea, mientras que el que más o menos pueda tener 500 soles paga menos. Eso se tiene pues que revertir. Por eso es que hay muchísima pobreza y pobreza extrema, y hay la gente resentida, lógicamente, por la falta de presencia del Estado. Tú postulas con el número 5. Así es. Al Senado. Así es. ¿Votación nacional o estás...? Votación nacional. Senado nacional. Senado nacional. Y para terminar la idea. Dale, sí, dale. Por ejemplo, con Pronamach, mire, hay campesinos que no tienen ni siquiera una lámpara. La pobreza es tan fatal que no tienen ni una lámpara. Por eso es que hice, cuando fui ministro, 1 millón de lámparas. Chaquitaglias, picos, barretas, etc. 1 millón. Acá en Perú. Y las lámparas me salieron mejores que las lámparas bellotas, los machetes. Acá vamos a hacerlo con los herreros nacionales en cada provincia. 1 millón de herramientas para esa gente, para que limpien su canal, para que mejoren, etcétera, etcétera. Se tiene que hacer eso, es fácil.
Y todos los abastecimientos de los programas sociales, desayunos escolares, almuerzos, etcétera, etcétera, que sea con alimentos de la misma zona. Porque lo más triste es que sale la cosecha y no tienen a quién venderlo. Pero sin embargo, para el desayuno escolar llega trigo importado o frijoles importados. Esa no va a ser política de López Aliaga. Él lo ha dicho ya, por eso que yo me adelanto a decirlo. Y eso lo hacía Pronamás. Pronamás es trabajar de la mano con los más pobres para solucionar su problema y mejorar su nivel de vida. Porque hay que recordar que hay peruanos hoy día que viven con menos de $1. Menos de $1, con menos de 3.50 soles, póngale. Desayuno, almuerzo, comida y sus otros gastitos, ¿no? Uh-huh. ¿Eso qué es? Pobreza extrema. Y eso repercute en los hijos, en todo. La desnutrición y desnutrición crónica va por ahí. Por eso es que López Aliaga quiere apuntar a eliminar la desnutrición. ¿Dónde, en qué países vas a buscar transferencia tecnológica? Hay que fortalecer la tecnología en el agro, eso lo tengo clarísimo. Sin eso, sin preparar a nuestros técnicos, va a ser muy difícil dar el gran salto, inclusive para la gente de la sierra y de la selva. Sí. Es fundamental preparar a nuestros agricultores, porque ya la costa, como ya lo hemos comentado, está caminando sola. Así es. ¿Dónde vas a buscar? ¿Qué tipos de convenios? ¿Qué tipos de ayudas? Tú como posible senador vas a buscar que desde el Congreso y el Ejecutivo también busque esta transferencia tecnológica. ¿Dónde has identificado tú algo muy importante? Que, por ejemplo, la agraria y el emprendedor que fue, no necesitó apoyo externo. Uh-huh. Lo hizo acá, porque en la agraria existen laboratorios, existen profesores, existe profesionales de experiencia en ese sentido, y existe el muchacho que tiene interés en hacerlo. Y existe campos de la universidad, que la universidad le dio campos para que lo hagan. Es decir, acá existen recursos, realmente. No significa que no hay que cerrarlo, no. Algunas cositas que se pueden traer de afuera. Hay que traerlas, por supuesto que sí, para hacer mucho mejor las cosas. Pero acá lo grueso lo tenemos. Por eso es que el año 93 yo traje 65 laboratorios de biotecnología para la papa, para liberar virus de la papa. Y en tal sentido, el SENASA lo construí de cero. Ahora tenemos que repotenciar el SENASA, porque el SENASA es clave, es la columna vertebral para la agroexportación, ¿no? En tal sentido, hay todas esas cosas que se tienen que hacer. Y por eso es que el agro va a tener que nuevamente reactivarse y ser motor. Y aprovechando los recursos de las mineras, de la minería, de lo que entra al Estado. ¿Para qué? Para hacer, mire, por ejemplo, en las zonas de agroexportación, ya sea en Ica o en el norte, hay empresas pujantes, pero el Estado se ha olvidado de hacer viviendas, luz, agua, desagüe, colegios, pistas, veredas, no hay nada. Y la gente ahí amontonada y sufriendo. En las zonas de agroexportación, ¿a quién le corresponde eso? ¿Al empresario o al Estado? Al Estado. Si no tener agua, por ejemplo, no tener colegio para el muchacho, no tener luz, eso es el colmo. Por eso es que se tiene que dar prioridad. Y no puede quedar impune alguna obra que esté inconclusa, que se tiraron la plata, ya se fueron. Y ese problema es con los chinos, por ejemplo. Muchas empresas chinas han agarrado, como tienen fianza muy grande del gobierno chino, pagan la fianza y después reciben la plata y muchas veces no cumplen y se van. No todas, no todas las empresas. ¿Has conversado con Keiko Fujimori en estos últimos tiempos? No he conversado. ¿Desde hace cuánto tiempo no hablas con ella? Desde casi el fallecimiento de su padre. ¿Y con Kenji, tu ahijado, no? No, mi amigo. ¿Es tu amigo? Mi amigo, sí. ¿Con él conversas? Sí, a veces. Él es muy amigo tuyo, ¿no? A veces sí. Sí. A veces sí. Lo llamé cuando compartí mi pesar por esa sentencia política de reparación civil de 500,000 soles. Dije, hermano, mi solidaridad, porque también lo he pasado. Él le duele, pues, joven, que por querer sacar libre a su padre, lo voten del Congreso y después le hagan juicio y 500,000 soles para... ¿Acaso robó? Se la jugó, y yo creo que se la jugó como cualquier hijo se jugaría por su padre. Por supuesto. Ese es verdad. Así es. No robó nada, César, pero sí. Al César lo que es del César. Así es. Al César lo que es César. En tal sentido, acá el plan de gobierno de López Aliaga es bastante ambicioso, sobre todo para cerrar brechas
porque si no, no se está construyendo un país adecuado. Tiene que cerrarse brechas. No puede haber gente muy, muy pobre. No puede haber niños de hambre en el colegio, no rinden. Para el tema de educación tiene un programa espectacular, que yo no voy a tocarlo, porque es espectacular, porque soy maestro. Claro, claro. ¿No? Acuérdate que también cuando hablamos de minería, de la formal, también hablamos de la informal, ¿no? Por supuesto, que también tiene un tema delicado que hay que saberlo manejar con bastante tino. Y sobre todo la ilegal. La ilegal que no debe existir. Exacto. Pero la informal, Perú ha sido siempre minero hace 300 años. Mira cómo es la vida, ¿no? Combatieron tanto Conga, cura Arana y toda su gente, prácticamente se tiraron abajo del proyecto y ahora ese proyecto prácticamente ha sido invadido por los informales. Es que lamentablemente el cura fue cura y después desertó, un gran mentiroso, pues, un gran demagogo. Y la ONG que manejaba, Grufides, ¿no? Una ONG que recibe financiamiento de afuera para que engañe, para que confunda a la gente y destruya el país. Así como también hay muchas ONGs buenas que sí trabajaron por el país, pero hay muchas otras malas que se tiraron la plata. Tu mensaje final para tus potenciales votantes, estimado Absalón, con el número 5 al Senado. Sí, miren, hermanos, ustedes me conocen. Acá, les digo, esta campaña de demolición que han comenzado los caviares, mintiendo, confundiendo, ya lanzando una serie de mentiras, no van a poder, no pudieron antes doblegarme, no lo van a poder ahora. ¿Por qué? Porque acá voy a seguir hasta el último apoyando a Rafael López Aliaga porque es el mejor candidato y Dios quiera que el pueblo lo entienda así, sea el presidente de la República para hacer un cambio. Y yo he sido invitado con el número 5 para el Senado Nacional. Apóyennos y todos ganaremos. El Perú lo necesita. Gracias, Absalón. Ha sido un gusto conversar contigo. Espero tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, amigo Bruno. Muchísimas gracias.